Hola, mi nombre es Nidia y en este día quiero leerte un corto mensaje, una corta palabra de Dios. Hace mucho que no hago videos, pero en este día yo quiero ponerme en las manos de Dios para que sea Dios el que hable a cada una de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Señor, pongo en tus manos este video para que seas tú, Padre Santo, el que hable a toda persona que escuche este video. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que entra y penetra hasta los tuétanos. Te quiero leer y quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos da vida y paz. Gracias por el Consolador, ¿verdad? Que nos muestra toda verdad. Quiero leerte en Juan 1:14, dice, aquí el verbo es la palabra de Dios. Verso 14 dice, y aquel verbo o palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Génesis 1:1 dice, vemos como Dios dijo a través de su palabra que todo lo que fue creado fue dicho por la palabra de Dios. Desde un principio Dios es la palabra, pero luego cuando Jesús descendió de los cielos y nace otra vez de la Virgen, a través de la Virgen María, nos muestra que Él y la palabra es lo mismo. Lo más importante en este universo es la palabra de Dios. Cuando tú la estudias, te sana por dentro, te liberas de tantas ataduras. La palabra de Dios es de Dios. La palabra, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Mucha gente piensa que la palabra de Dios, ¿verdad? Que la Biblia es simplemente un libro y la verdad no es cualquier libro. Todo lo que está escrito ahí es lo que va a acontecer en este mundo. Mucha gente, ¿verdad? No quiere ni cree en la Biblia, dice quién la escribió, ¿verdad? Y pues hablan mucho, ¿verdad? Y no quieren obedecer a lo que dice en su palabra. Si la puedes leer en papel es perfecto. Toma nota. Pero si la puedes leer en tu celular, estúdiala a diario, es perfecto. Pero abre la palabra de Dios, estúdiala. Allí hay tesoros escondidos que edificarán tu vida y te darán mucha sabiduría. En una parte de la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Sabemos que Dios es eterno y la palabra de Dios es eterna. Entremos a Hebreos 4:12. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Yo simplemente te estoy leyendo de mis apuntes, ¿verdad? Que yo escribí y ya tengo apuntado los textos bíblicos. Entonces, simplemente te estoy leyendo en este día. Entremos a Hebreos 4:12. No hay más cosa hermosa que tú busques un lugar callado y abras la palabra de Dios y le permitas al Espíritu Santo que te muestre que hay ahí para ti, ¿verdad? Porque aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando tú lees la Biblia, al mismo tiempo Dios va hablando contigo, ¿verdad? Y te va mostrando quién tú eres realmente. Si tú crees, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros creemos, si nosotros tenemos fe en Dios y creemos en Dios, ¿verdad? Debemos creer que Él existe. No podemos dudar. Dice el verso que acabamos de leer que la palabra de Dios es viva y esta es la razón por lo cual la palabra de Dios es Dios. Mucha gente no cree eso, ¿verdad? No cree que la palabra de Dios es Dios mismo, porque Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Dios es el alfa, el omega y el fin, el principio y el fin. Dios es eterno, su palabra es eterna. Su palabra comenzó desde el principio, es hoy y mañana. Dios es el mismo ayer y hoy y siempre, y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Nosotros los hombres cambiamos las leyes terrenales, pero la palabra de Dios no la puedes cambiar porque la palabra de Dios es eterna. Dice la palabra es eficaz, que significa algo que tiene edificación, tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito que te produce efecto. Cuando practicamos la palabra de Dios, se produce efecto esperado. Pero para tu poder
tener esa práctica, la palabra de Dios, tienes que primero estudiarla y conocerla. Fíjate bien, tienes que estudiarla y conocerla. Y por eso cometemos tantos errores cada día, porque nosotros no estudiamos la palabra de Dios. Mucha gente ignora lo que dice la palabra de Dios y simplemente nomás creen en Dios, pero viven su vida normal sin Dios, ¿verdad? No buscan de ese Dios maravilloso que nos dejó este manual para que nosotros entendamos lo que Él quiere, ¿verdad? Aquí está escrito el futuro, el pasado, el presente, está escrito todo para nosotros, qué es lo que va a acontecer cuando Él venga. Todo, ¿verdad? Todo desde el principio de Génesis habla de cómo Él crió a la mujer, cómo Él crió al varón, qué sucedió, cómo nosotros somos hechas de la costilla, cómo el hombre, ¿verdad? Fue criado del polvo y le dio vida al hombre, ¿verdad? Y es por eso que tenemos vida, pero nosotros queremos creer que lo que está escrito ahí, mucha gente piensa que no es verdad y que el diezmo, que esto y que lo otro, ¿verdad? La palabra de Dios la tenemos en un rinconcito recogiendo polvo y dentro de esa palabra están las fotos de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces tiene la Biblia abierta, que para la buena suerte. Y yo he visto que las tienen de adorno y la Biblia está abierta, ¿verdad? Ahí recogiendo polvo. No la leen, no saben lo que Dios nos tiene ahí. Hay gente que tiene la Biblia cerrada en su casa, que para la buena suerte. Dios también dice también que la palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios corta nuestras vidas. Todas las cosas que nos son fructíferas, aquellas que que no nos edifican y no nos deja crecer, ¿verdad? Entonces dice que Él retira cosas de nuestras vidas, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios es como un espejo. Si tú quieres verte y conocer quién eres tú verdaderamente, entra a la palabra de Dios y sabrás, ¿verdad?, quién eres tú verdaderamente, ¿verdad? Dice también que la palabra de Dios penetra y penetra hondo. Esto es de gran importancia porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del hombre interior. Ahí es donde puedes ver quién realmente eres tú y quién realmente soy yo, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, tenemos que leerla. Podemos caminar por el mundo con una máscara puesta y haciéndole creer al mundo que somos una cosa y somos otra. Pero cuando tú te metes a la palabra de Dios, la palabra de Dios te desnuda y te enseña el alma. Dice que la palabra de Dios te penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La presencia de Dios no podemos fingir, no podemos esconder. Él nunca te abandonará. Él está contigo las 24 horas del día. Habla con Dios, consulta con Dios, busca una concordancia, busca ahí tu problema, tu enfermedad. Si es el chisme, busca la concordancia donde significa que es ser un chismoso. Cómo sanarte la lengua. Si eres un ladrón, busca tu enfermedad y la palabra te cura. Todo en la Biblia está el remedio para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que creer en Dios y saber que Dios es real y verdadero. Si tú eres una persona vanagloriosa, ahí vas a encontrar que el orgullo no es de Dios, que es del diablo. Si tú estás comiendo fornicación, la palabra te va a decir que huyas de la fornicación, porque las relaciones sexuales dentro de dos personas que no están casadas es un pecado que te lleva al infierno. ¿Cuántas cosas que nosotros hacemos que si buscamos la palabra de Dios, Él sanará nuestra alma, penetra nuestra alma en espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y conoce tus pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, porque la enfermedad más grande, amados, está en el corazón. Ahí están las enfermedades más profundas para las decisiones más grandes. ¿Cuántas personas te dicen yo te amo con el amor de Cristo? Y por dentro te están maldiciendo,
maldiciendo: Señor, en este día confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de cada uno de ellos. Te pedimos que nos limpies y nos purifiques de adentro para afuera con la sangre de Jesucristo. En este día yo solamente te quería leer esto y quiero que sepas que Cristo Jesús vive y que estamos viviendo en los últimos tiempos. Te quiero animar a que busques de Dios, te quiero animar que busques de una iglesia, que no vivas una ignorancia, ¿verdad? Porque nosotros debemos saber que Dios nos tiene ahí en la Biblia muchas cosas, ¿verdad? Muchas bendiciones. Te estás perdiendo de muchas buenas bendiciones que Dios tiene para ti, para tu familia. Y Dios vino para darnos vida eterna, para darnos salvación. Él murió en la cruz por ti y por mí, pero para darnos vida eterna, ¿verdad? Porque sabemos que desde el principio que murió, que desobedeció Adán y Eva, ¿verdad? Entró el pecado al mundo por ellos, ¿verdad? Nosotros entramos al pecado, por eso es que todos nacimos en pecado y es por eso que todos nosotros nos vamos a morir un día. Pero antes de que tú mueras, tú debes de buscar de Dios, debes saber que Dios vino a morir para salvarnos y de necesario que lo invitemos a entrar a nuestros corazones para que podamos ser salvos. Yo sé que esto es locura para la gente, para el mundo, que nosotros digamos que somos salvos. Yo me considero una hija de Dios salva, con todos defectos, errores. No soy perfecta, me equivoco, hago cosas que no están correctas, pero voy a Dios y le pido perdón y sigo adelante. La diferencia, ¿verdad?, en que nosotros vamos a Dios y le pedimos perdón y seguimos adelante, andamos hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, pero quiero preguntarte, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tú, cuando mueras, tu alma va a ir con Dios? ¿Verdad? Porque la palabra de Dios dice que hay solamente dos caminos, uno que te lleva a Dios y uno que no te lleva a Dios. Sinceramente, si tú crees que estás, mucha gente, ¿verdad? Dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no le hago mal a nadie, y simplemente yo estoy bien y pues viven su vida así, sin saber lo que Dios tiene en su palabra, ¿verdad? Porque aquí en su palabra hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿verdad? Él quiere que lo invitemos a entrar a nuestro corazón para poder ser salvos, para que Él nos escriba nuestros nombres en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que un día vamos a estar al frente de Dios, ¿verdad? Por todas las cosas que hacemos en este mundo. Y sí tiene que ver cómo vives, qué haces contigo, cómo hablas, cómo te diriges con la gente. Si eres una persona que anda hablando puras maldiciones y, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios, que los maldicientes no entrarán al reino de Dios. Si tú eres una persona que le gusta tomar, pues dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Si tú eres una persona chismosa, pues ahí sabrás que los chismosos, ¿verdad? No, si eres un mentiroso también, ¿verdad? Si te gusta andar mintiendo, déjame decirte que las mentiras no son de agrado a Dios. Pecado es pecado. Si tú tienes un novio o tú tienes una novia y te estás teniendo relaciones sexuales con tu novia o tu novio, déjame decirte que eso es pecado y que eso no es agrado de Dios. Entonces, tú tienes que, para tener relaciones sexuales, tiene que ser bajo el matrimonio, ¿verdad? Dios estableció el matrimonio, ¿verdad? Por eso Él puso a Adán en la tierra y luego le puso a su mujer Eva, ¿verdad? Para que hicieran y se multiplicaran, para que Dios ahí estableció el matrimonio. Entonces, el matrimonio es sagrado, no es cualquier cosa. Hay muchas cosas que Dios nos dejó aquí en la Biblia, ¿verdad? Como también nos habla de cómo honremos a nuestros padres, cómo nosotros debemos honrarlos, respetarlos, ¿verdad? Pero también habla de cómo los padres no deben herir a los hijos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener prudencia cómo hablamos con nuestros hijos, cómo tratamos a nuestros padres,
¿verdad? Cómo tratamos a las personas, ¿verdad? Dios aquí en su palabra nos habla a cada uno de nosotros. Y yo simplemente quiero hacer este corto mensaje para que tú busques una iglesia, busques a Dios y quiero que sepas que cuando ya mueras, ya no hay más oportunidad. No es cierto que existe el purgatorio, no es cierto que tú te puedes, ¿verdad? Que hacen una oración para que Dios te recoja, no. La palabra de Dios dice que es mientras tú vivimos, ¿verdad? Antes de que tú mueras, Dios te manda personas. Cuando alguien te habla de Dios, ¿verdad? No es las personas hablando a ti, sino es Dios dándote una oportunidad, ¿verdad? De que le abras tu corazón y lo invites a entrar a tu corazón para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, pero es solamente a través de que tú busques y lo invites a entrar a tu corazón para que podamos ser salvos, ¿verdad? Antes que tú mueras, ¿verdad? Dios te va a dar oportunidades y cuando llegues allá al cielo, ¿verdad? Que tú digas, no es que a mí nadie me habló, ¿verdad? Te va a recordar y te va a poner ahí a todas las personas, ¿verdad? Quizás este video llega a tu vida, pero tú decides ignorarlo, ¿verdad? Dices, no, esa está loca, ¿verdad? Se la pasa hablando de la palabra de Dios. O simplemente llega este video y nomás lo pasas, ¿verdad? No comentas, no pones un like, ¿verdad? Tú como pueblo de Dios que escuchas este video, yo te pido que lo hagas, lo compartas con otras personas para que esta palabra llegue a mucha gente y que pongas like, pongas tu comentario. Pueblo de Dios, apoya este ministerio, ¿verdad? Esta persona que está hablando la palabra de Dios, porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Y yo simplemente quiero decirte que Dios no es religión, Dios es real y verdadero y puede morar en tu vida si tú quieres, porque Él mora en mi vida y Él es el que me pone a hacer estos videos. Y yo simplemente te estoy diciendo que Dios es real y verdadero y que puede morar en tu vida si tú quieres. Dios te bendiga. Mi nombre es Nidia.